Esta mañana, mis hermanos, y así el Señor lo permite, estaremos recordando, porque la vida del creyente consiste en recordar siempre aquello que se ha leído, siempre aquello que el Señor nos ha dado la posibilidad de escuchar en una y otra forma, de igual forma en cualquier evento, en el estudio que nos permite venir aquí los miércoles, los viernes, los domingos, o cualquier estudio programado por la asociación, en fin. O de igual forma también cuando agarramos nuestros celulares y buscamos también cualquier prédica, en fin, estamos siempre en ese continuo contacto con la palabra. ¿Y para qué es? ¿Cierto? Para estar confrontándonos realmente de que si lo que estamos haciendo está bien hecho delante del Señor. A motivo de introducción, mis hermanos, miramos pues el caminar o el andar de muchas personas, su vida cristiana, y vemos que muchos tienen un compromiso genuino, dice un compromiso genuino, y están tomando decisiones que los llevan a vivir una vida plena y bendecida al servicio y comunión con el Señor. De igual forma también vemos otras personas que tristemente solamente viven una emoción pasajera y al final vuelven al mismo estilo de vida, alejados completamente de la voluntad del Señor. Aquí tengo una versión, la nueva traducción viviente de 2 de Timoteo 3:5, donde dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y aquí particularmente está hablando de la piedad, donde dice que esas personas se comportan de manera hipócrita, mostrando una imagen de rectitud y piedad, pero sin tener una verdadera conexión con Dios ni con los valores espirituales que predican. Entendiendo, pues si miro con realmente el contexto de todo ese capítulo, está hablando de personas impías, porque más adelante dice que son reprobados en cuanto a la fe. También dice, mis hermanos, que es importante saber y entender que la salvación y la vida cristiana es personal, ¿cierto? Así como dice pues Romanos 14:12, que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios por lo que hace en esta vida, ¿cierto? Y por eso pensaba yo, no sea, la importancia de nosotros los padres estar hablándole a nuestros hijos frecuentemente, ¿cierto? Hablándole de que existe un Dios, un creador, hablarle de que existe ese Dios que lo ama, hablarle de que envió a su hijo a morir por él. Y hacerle entender, tal como el Señor nos ha permitido entender, de que cuando Pablo y Sila le hablaron al carcelero, esa promesa fue particularmente para ellos, cuando dijo: cree en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos. Eso es particularmente para ellos. Está bien que estemos orando y nos corresponde como padres estar orando por nuestros hijos, pero si la decisión no es de ellos personalmente, téngalo por seguro, claro, inicialmente y lo principal, que Dios lo haya escogido, téngalo por seguro que no va a llegar a los pies del Señor. Dice también que usted y yo podemos estar dando una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella en nuestra vida. Si no estamos haciendo aquello o no estamos tomando decisiones a favor del Señor, y que esas decisiones de sus frutos, seguramente estoy siendo un buen actor o usted está siendo como una buena actriz, ¿cierto? O sea, simplemente estamos aparentando, estamos actuando de que estamos llevando una vida que le agrada al Señor, y por eso tenemos que hacer unas revisiones en cuanto a esto. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, por tu perdón, Señor. Gracias por este momento, permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por los cánticos, Señor, que se elevaron a ti, querido Padre, Señor. Gracias por la disposición de cada hermano, de cada persona de venir hasta acá, Señor, entendiendo que fue promovido por ti, Señor. Permite, Señor, que todo lo que hagamos, digamos, y dirígeme a mí, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, para que lo que estamos compartiendo, lo que voy a compartir, Señor, sea para edificación de la Santa Iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como título le coloqué: tenemos una vida cristiana genuina. Ese fue el título que le coloqué. Y me preguntaba si quiero saber si estoy reflejando una vida cristiana genuina. Muchos piensan que por el hecho de pertenecer a una religión específica ya no tiene más nada que hacer, entendiendo que no es así, ¿cierto? Porque de pronto muchos dicen: no, lo que pasa es que la religión donde yo estoy, donde yo asisto, esa es la mejor. O sea, todo, obviamente, cada uno que asiste a su congregación, a la secta o a la denominación que quiera ir, pues obviamente la va a ver como la mejor, ¿cierto? Entendemos que es así, y resulta que eso no es simplemente. Y de igual forma, si se van a solamente a escudarse en la religión,
En Santiago 1:27, si no estoy mal, dice que la única religión, dice, sin mácula, ¿cierto? Dice, pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las ancianas o a las viudas, ¿en qué? En sus tribulaciones, ¿cierto? Y dice, y guardarse sin mancha del mundo, que es lo importante. Cualquiera que sea la nominación, cualquiera sea la religión que esté asistiendo, la parte es a guardarse sin mancha. Y es la parte que tenemos que estar revisando nosotros frecuentemente. ¿Cómo está siendo nuestro actuar? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Si realmente es genuina delante del Señor. Dice que es necesario que tu vida cristiana sea una evidencia clara de lo que crees o lo que dices creer, dice. El Señor Jesús dijo con claridad, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ese es el que está, o de mi Padre que está en los cielos. De igual forma Mateo también dice, o Santiago, perdón, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso, mis hermanos, pienso que, o aquí Dios nos habla de una manera clara, ¿cierto? No podemos fijar la vista en el cielo si realmente no nos estamos dando cuenta de las personas que están aquí alrededor de nosotros. O sea, ¿qué hago yo, cierto? Con de pronto sí, entender, no, sí, debo estar pendiente de mi hermano, entre comillas, porque una cosa es de pronto yo llegar a esa información, pero otra cosa diferente es asimilarla y llevarla por fruto, que es lo que realmente interesa. Si aquí no interesa más, o sea, de pronto no está bien lo que voy a decir, no, o sea, si se va a llenar de Biblia, o mejor dicho, no se llene de tanta Biblia y más bien actúe con lo poquito que el Señor le permite. Aunque el Señor nos manda que nosotros que esté escudriñando la Escritura frecuentemente, no, porque eso es lo que nos hace que nos estemos confrontando frecuentemente. Dice, mis hermanos, que hoy en día la mayoría de nosotros los cristianos estamos viviendo una religiosidad aparente. Lindos y enormes templos, se ven muchos, cierto, gran elocuencia por parte de los predicadores que dicen, uy, que todo maneja el griego, el hebreo, mira que conoce y desconoce y la conoce de arriba hacia abajo. Bueno, Satanás también conoce lo mismo, cierto, y hasta de pronto más. Ceremonias impresionantes, sistemas religiosos muy bien estructurados, pero viene la pregunta, ¿dónde está el calor? ¿Dónde está esa amabilidad? ¿Dónde está esa gentileza? La palabra que encierra todo, ¿dónde está ese amor que caracterizaba a los primeros cristianos? Y a nosotros, gracias al Señor, el pastor Oad agarró desde Hechos del capítulo 1 y nos habló toda esa parte y nos mostró claramente cómo era el actuar. Bueno, nos recordó, porque obviamente tenemos ya rato de estar estudiando las Escrituras, o al menos escuchando, sabíamos cómo era el actuar de ellos. ¿Qué hacían ellos, cierto? ¿Cómo eran de dados? Mire que hasta decían que de lo que tenían vendían sus cosas. Obviamente el pensamiento de nosotros ahora no es así, ¿verdad? Y de pronto en esos momentos cuando el pastor hablaba y decía esas cosas, de pronto hasta se tocaba uno por ahí la teclita y comenzaba uno, oye, sí, no, voy a ver qué hago, sí, voy a colaborar, hermano. Y hasta de pronto colocó en su corazón y hasta de pronto actuar en favor de alguien, ¿cierto? De pronto lo hizo la primera semana, de pronto lo hizo la segunda, la tercera, y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque es que no estamos decidiendo realmente como debe ser. O sea, no está siendo nuestra decisión, no está siendo nada genuina. En Juan 13:35, ¿qué dicen? Esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres ¿qué? Amor los unos por los otros. Así dice Juan 13:35. La mayoría de los cristianos, mis hermanos, no somos genuinos. ¿Por qué? Creemos que lo somos, pero estamos muy lejos de serlo. Decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos los negamos. Somos groseros e indiferentes con nuestros prójimos. Pasamos por alto muchas cosas que a Dios no aprueba. No aprueba a Dios cosas, generalmente, y vamos a poner como cosa sencillita, la temporada que pasó, ¿cierto? Sabemos que hay muchas cosas de ahí que Dios no aprueba y nosotros las pasamos por alto. No, eso no va a pasar nada, no, eso no hay problema. ¿Cómo que no hay? Sí va a haber problema. Y de igual forma, siempre que tratamos de agarrar y acomodarnos a las cosas que pone el mundo, téngalo por seguro que estamos negando lo que manda el Señor.
Dice, mis hermanos, que es una realidad que vivimos muchos cristianos y por eso, lejos de impactar al entorno que vivimos, no nos estamos constituyendo en escándalo para los que no creen. Sí, porque si alguien me ve a mí y yo he pregonado o me han visto al menos entrar aquí a la iglesia y dicen, ese dice que es cristiano, y me ven por allá emparrandado, me ven bebiendo, me ven haciendo lo que ustedes pónganle el pecado peor que quieran verlo, porque yo tengo la capacidad para hacerlo, si no es que el Señor me frena y no lo hago, ¿cierto? Automáticamente van a decir, mira, ve lo que está haciendo, y entonces voy a echar por abajo, voy a echar abajo a tierra, voy a pisotear aquello por lo cual dije que había creído. De igual forma el testimonio del Señor no lo voy a manchar yo, porque el testimonio de Él va a ser siempre puro, va a ser santo, pero mi actuar es echarle tierra, ¿cierto? Es como cuando yo por hijo, ¿cierto? Si cualquier cosa o cualquier bandidez que yo hacía, va a decir, mira, ese es el hijo del profesor Hamilton Saurí. De igual forma, mira lo que está haciendo. Ese no es hijo de Dios. Entonces, por eso debemos tener mucha precaución. Un cristiano es un seguidor de Jesús, alguien que profesa creer en las enseñanzas de Jesucristo. El cristiano genuino vive una vida de obediencia a Dios y busca parecerse cada día más a Jesús en su comportamiento. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Parecernos cada vez más, no alejarnos del comportamiento, de parecernos, de que nos identifiquen como creyentes. Qué bueno sería en todo momento, ¿cierto? Yo le he dicho varias veces, no, de pronto algunos ven, ese es creyente, porque como yo siempre salgo con la Biblia y con el himnario, paso y de pronto ven, mire ese. Pero que no sea por eso, ¿cierto? Sino que sea, iniciando desde mi casa, que sea pues un buen actuar de acuerdo a lo que manda el Señor. Entonces, mis hermanos, si no hay frutos y si no hay evidencia, algo pasa. Porque a nosotros nos corresponde dar fruto. Y eso debe ser evidente a las personas a las cuales nosotros estamos viviendo. He dicho o pronuncié el término genuino, ¿cierto? Entonces vamos a ver, porque aparece ese término genuino. Dice, el término genuino tiene una gran importancia en el contexto bíblico. En la Biblia se utiliza para describir algo que es verdadero, auténtico y sin falsedad. Otra vez, verdadero, auténtico y sin falsedad. Dice que en la Biblia encontramos varias referencias al término genuino que nos ayudarán a entender el significado contextual, espiritual y religioso. Por ejemplo, en el libro de Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí el término verdad relaciona directamente con la idea de ser genuino en nuestras acciones y no solamente en nuestras palabras. Si somos genuinos en lo que estamos diciendo, debemos ser consecuentes de igual forma con lo que está saliendo de nosotros. Si eso es lo que está llegando, la información, por ejemplo, no mintáis los unos a los otros, ¿cierto? Si me está llegando esa información que es genuina, que es original, porque viene de Dios, yo debo hacer lo mismo, ¿cierto? No debo mentir para que siga haciendo eso. Bueno, no va a dejar de ser porque yo no lo haga, no, pero para que al menos de mi proceder sea genuino, ¿cierto? Auténtico y sin falsedad. Dice también que otro pasaje bíblico que nos habla del significado de genuino se encuentra en el libro de Romanos 12:9, donde se nos exhorta a aborrecer ¿qué? Lo malo y a seguir ¿qué? Lo bueno. En este caso, ser genuino implica una actitud sincera y auténtica hacia el bien y para rechazar el mal. Eso es ser genuino ahí. Dice también, mis hermanos, el término también implica la idea de ser coherente y consistente en nuestra fe y en nuestras acciones. En el libro de Mateo 7:15 y 16, Jesús advierte sobre los falsos profetas y dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Aquí Jesús nos enseña a discernir entre lo genuino, dice, y lo falso a través de las acciones y los frutos que cada persona produce. Por eso les digo, mis hermanos, o sea, la forma o necesariamente del vivir cristiano, y eso, como dicen, ya eso suena como a carreta, pero es así. Es la acción, es lo que usted viva, no lo que usted conozca, es lo que usted viva, es lo que usted muestre. Sí, yo puedo conocer algo, que el Señor le permita conocer a uno algo,
Pero ¿qué lo diferencia a uno entonces? O sea, ¿cuál sería la diferencia en una persona que agarra académicamente y prepara un texto y hasta lo asimila y agarra y hace un bosquejo impresionante y que no es escogido por el Señor, a alguien que es escogido por el Señor? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la única diferencia? El actuar. No hay más. Que no voy a buscarlo más. Y cuando hablo del actuar, obviamente estoy llevando a ¿qué? A que estoy obedeciendo lo que el Señor me manda. Y una de las cosas que yo digo, o sea, cuando yo le hablo a las hijas mías, pues obviamente yo quiero que vuelen a hacerlo, ¿cierto? Que si yo les digo la primera vez, tienen que volar, lo que están haciendo, que se repelen lo que están haciendo, pero tienen que volar a hacer. Pero el Señor lo que me manda a mí, ¿será que yo también soy así? O sea, así como soy exigente para ellas, ¿será que yo respondo a lo que Él me está mandando? O sea, quiero que me obedezcan y quiero que sean lo que yo les diga, que sea así. Pero lo que Él me manda a mí, ¿será que yo también respondo de esa forma? Dice, vivimos en un tiempo en el que muchos dicen ser cristianos y pocos viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona, fíjese bien, mis hermanos, una persona puede practicar adulterio, fornicación, o una persona que practica adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, y llamarse a sí mismo cristiano. Eso corrompe con la santidad, ¿cierto? O sea, eso no concuerda, eso ni siquiera tiene una relación. El cristiano genuino, ¿qué debe hacer? Acompáñenme. ¿O qué debe practicar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que decir cierto dominio propio. Eso es lo que debe practicar. En eso es que debemos estar sumergidos nosotros frecuentemente. Practicar tantas cosas como las que nombré primero, que sabemos que esas son ¿qué? Las obras de la carne, ¿cierto? Y decir que soy cristiano, o sea, eso como que retumba, ¿cierto? ¿Qué se me insta o qué se me invita a mí o qué se me exige? A dar el fruto del Espíritu Santo, que fueron esas 9 características que nombramos ahí, ¿cierto? En 2 Corintios 13:5 que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y eso es lo que nos corresponde diariamente, examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la Santa Escritura, con la palabra de Dios. Esa que es el momento en que aquí está el hermano Ada hablando y yo siento que me la está tirando a mí, dije yo, la agarró fue para mí solito. Parece que se dio cuenta de lo que hice y me la está tirando es a mí. Ahí agarro entonces y asimilo esto. ¿Por qué me están diciendo esto? Estoy fallando en esto. Debo empezar a corregir esta parte. Porque es que de resto, o sea, si yo siento que me están hablando el Señor y no le presto atención, pues obviamente, ¿qué va a haber en mi corazón? ¿Qué cambio voy a tener? O sea, ¿dónde va a estar esa parte donde dice que cuando el creyente o cuando Dios lo hace su hijo, dice que para aquel que está en Cristo, las cosas son diferentes, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Son hechas nuevas, dice así. Y es así. Y debo pensar que es así, debo asimilarlo que es así, de que es nuevo, pero examinándome. Y mire que cuando dice que os son reprobados, y entiendo que cuando se habla de reprobado es verificar la autenticidad, como hacían en la antigüedad, ¿cierto? Agarraban esas monedas de oro era para determinar si era realmente auténtica, no era para decir desecharla, no, esta está mala. No, o sea, era determinar si es realmente auténtico. Debemos en todo momento estar examinándonos. No, hermano, lo que pasa es que yo a veces siento, no sé, que yo como que no soy hijo de Dios. Yo, ¿cómo así? Si dice que el Espíritu mismo da testimonio, ¿cierto? A nuestro espíritu, ¿de que qué? De que somos hijos de Dios, ¿cierto? Así dice la palabra.
Usted debe saber si es hijo del Señor o no. Pero una de las cosas que el mundo mira es la forma de actuar de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos encontrar en la Biblia una manera de probarnos a nosotros mismos? Bueno, pues la primera carta del apóstol Juan encontramos una serie de declaraciones de lo que es y hace una persona que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y las identificamos de la siguiente manera. Creo que alcance solamente a tocar una, son como 5 o 6. De todas formas, dice que un cristiano genuino anda en luz. Dice así, primera de Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, ¿los limpia de qué? De todo pecado. Luz aquí se refiere obviamente a la santidad y a la pureza, mientras que tiniebla se refiere a pecado y desviación. O sea, yo no puedo decir, no, yo estoy entre oscuro y claro. No. Sí, porque dice, o estoy en luz o estoy en tinieblas. Estoy aquí, lo que pasa es que hago esto, me ven, lo hago bien, entre comillas, porque si no es producido por el Señor no es nada bueno. Y resulta que después hago lo que a quien le agrada que haga, ¿cierto? O sea, o hago lo que Él me manda, o sea, o estoy con Dios o estoy en contra de Dios. Y en las cosas pues que tengo claras es que estar en contra de Dios no es bueno. No es bueno ni aquí y mucho menos para la eternidad, ¿cierto? Mucho menos. Porque no estar en la presencia de Dios en una eternidad, eso es lo que realmente debe torturar a esas almas que no quisieron aceptar que Cristo era el Hijo de Dios y que murió por sus pecados. Eso es lo que realmente debe atormentar. Sí, porque de igual forma, como decía yo a los muchachos, cuando nos dio el Señor la posibilidad de hablarles allá en Atán, le decía yo, o sea, imagínese usted algo, lo más doloroso que usted haya tenido en su vida, un accidente que usted haya sentido que se despedazaba, o sea, mire lo más cruel que le haya pasado en la vida, le decía yo a ellos. Eso es un pañito de agua tibia. O sea, mejor dicho, eso es un bocadillo, le dije yo, es un bocadillo, le dije yo a ellos, para los que van a vivir allá. Y no era por miedo, y no es por echar miedo, porque es que eso lo dice la Biblia, si no puede hablar de otra forma, ¿cierto? La palabra dice que si yo no estoy con el Señor, estoy en contra de Él. Y si no estoy con Él, dice que ya estoy condenado y que la ira de Él está sobre mí. Esas palabras son claras, no las invento yo, ahí están. No hay que buscarlas en la Biblia, ¿cierto? Ahí están, y eso es claro. Entonces, si yo estoy en luz, no puedo estar en oscuridad. O sea, yo no puedo hacer las obras de la carne y a la vez estar pensando que voy a dar el fruto del Espíritu Santo. Eso es imposible. Por eso la doctrina esa, bueno, no digo doctrina porque aparece en la Biblia, pero ha hecho mal de pronto decir o hablar del creyente carnal, porque lo han asimilado así algunos. No, sí, fue escogido por Dios, pero parece que él sigue en sus pecados. No es que yo sigo en pecado porque yo estoy aquí, porque no estoy hablando en ningún momento de que soy santo, pero estar metido en cabeza, entendiendo de que hay un Dios que es completamente santo y quiere que de igual forma que yo lo sea, porque dice, sé santo porque yo qué, porque yo soy santo. Entonces de igual forma, la incursión mía mientras esté aquí debe ser en eso. No hago más maldad de la que hago porque el Espíritu Santo me frena, téngalo por seguro que es así. Y esa es la ventaja. La ventaja para mí, obviamente, ¿no? De que está el Espíritu Santo frenándome. Milton, esto no. Lo llevo yo, vengo y lo maquino, pero viene el Señor, esto no. El que no es hijo del Señor no va a tener esa posibilidad. Sigue maquinando y haciendo, porque ¿qué se desborda en él? La maldad, el pecado. Y en nosotros no debe ser así, ¿cierto? Dice que si alguien dice ser hijo de Dios, anda en oscuridad, si dice ser hijo de Dios y anda en oscuridad y no en luz, entonces esa persona miente y no practica la verdad.
lo que significa que no es un cristiano genuino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted es dulce o es salado? No puede ser ambos, ¿cierto? Del mismo modo, una fuente no puede echar agua dulce, ¿cierto? Y agua salada. Tampoco puede una persona estar al mismo tiempo en luz y en oscuridad. Juan es claro en que una persona está bien en un lado o en otro. Los que andan en la luz lo hacen porque Cristo vive dentro de ellos. El reconocimiento de la luz y de la comunión con los demás en la luz son señales seguras de que usted está en luz también. El verdadero pueblo de Dios tiene en común que están habitados por el Espíritu Santo y caminan en luz. Al igual, y siempre me viene a la cabeza el ejemplo, si hay unos animalitos que generalmente cuando el foco está encendido llegan, ¿cierto? Cuando usted apaga el foco, usted se da cuenta que no es tan cierto. O sea, yo debo ser atraído, y si yo soy creyente, debo atraer también a aquellos que también son luz. Debo buscar la forma de atraer, pero por la luz. ¿La luz qué hace? La luz disipa ¿qué? La oscuridad, ¿cierto? O sea, y en donde yo estoy, entonces debe haber claridad, ¿cierto? Donde yo estoy, se debe decir, ahí está un hijo de Dios. Y no para vanagloria mía, no, Señor, para gloria del Señor. Porque ¿para qué nos hizo Él? Para alabanza de Él, de su gracia. Es por eso. Dice que un cristiano genuino confiesa sus pecados constantemente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Dice que la confesión continua, mis hermanos, del pecado es una indicación de salvación genuina. Y Dios ofrece limpieza continua a los que confiesan el pecado. Y eso es así, o sea, yo no puedo cargarme. Mire, hermano, si yo me cargo del pecado, si no confieso, me vuelvo insensible a él. Y es cuando empiezo entonces a practicarlo. Y si empiezo a practicar el pecado, entonces viene la otra parte que dice que el creyente no practica el pecado, ¿cierto? Entonces mire todo lo que conlleva esto, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo estoy dándome frecuentemente cuenta de eso? Leyendo la Santa Palabra. Dice, mis hermanos, que una persona que dice ser cristiana, pero niega el hecho de que hay pecado en su vida, esa persona miente y blasfema contra Dios, quien ha dicho de que todos los seres humanos somos pecadores. Está en Salmos 14, 3, Isaías 5, 53, 6 y Romanos 3, 23, ¿cierto? Por consiguiente, esa persona que niega su pecado no ha conocido a Dios y no ha nacido de nuevo. Un cristiano genuino se encuentra consciente en todo momento de su incapacidad humana de apartarse completamente del pecado, pero busca la limpieza de Dios en todo momento. No hay otra forma. Soy consciente de que hay pecado, sí. Soy consciente de que de mí sale pecado, sí. Pero eso es lo que me lleva a buscar a Dios. Eso es lo que debe inclinarme, eso es lo que debe arrodillarme a mí. Eso es lo que debe a mí remover lo más profundo de mi corazón y entender que cuando yo peco lo estoy ofendiendo a Él directamente. Le estoy diciendo lo que tú haces por mí, lo que tú me mandas, lo que tú mandas hacer no me importa. En los 40 y tantos, para 50 y tantos que pueda tener yo, ¿cuántas veces el Señor no me ha pasado por alto, cierto? Y una vez decía yo a Jenny, mija, ¿qué tal que el Señor a la tercera vez que nosotros se le hiciéramos nos matara enseguida, no? Sería cruel, ¿cierto? Para mí no, para Él no, porque Él sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, bondadoso, amoroso, misericordioso, lo que usted quiera decir. Pero la tercera, bueno, te la dejo pasar la primera. Sí, porque uno hace eso con los hijos. Te la pasé la segunda, la tercera. Te la dejé pasar 2 veces, pero esta no te la perdono. Y fin, viene uno con... Ahora imagínense que el Señor hiciera lo mismo. Te dejé pasar la primera, la segunda. Estaría bastante reducido, más que lo que quieren las vacunas esas que están por ahí dando vueltas, ¿cierto? Dice por último, porque no alcanzo a adaptar todos mis hermanos, un verdadero cristiano, un cristiano genuino guarda los mandamientos del Señor. Y en esto sabemos, voy a leer 1 de Juan 2, 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La seguridad, sí subjetiva, dice aquí, de la salvación viene como resultado del testimonio interno del Espíritu Santo, pero la obediencia constituye la seguridad objetiva de una persona que en verdad es salva. No hay más, mis hermanos. La obediencia. ¿Qué no nos manda el Señor aquí? Imagínense si aquí hay un sinnúmero de mandatos. Pero los omito porque no me agradan, porque muchas veces digo, no hermano, lo que pasa es que eso fue para allá, para los judíos, pero resulta que sí, en el Antiguo Testamento están algunos, pero resulta que en el Nuevo Testamento y para la iglesia también están. Algunos quieren acomodarlo de una forma, otros de otra forma. Hombre, si me dicen, no siente tropiezo para el hermano, eso debo obedecerlo yo, ¿cierto? Debo obedecerlo, ¿cierto? Si me dice que debo estar pendiente de mi hermano, eso debo hacerlo. No sé si se acuerdan una prédica que di, no sé si fue un miércoles o un domingo, que decía, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Refiriéndose a la respuesta que dio Caín cuando le preguntó el Padre Celestial por su hermano Abel, ¿cierto? Y resulta que sí. Para ese entonces decía que sí somos guardas. Cada uno de nosotros, cada creyente debe ser guarda de su hermano. Debe estar frecuentemente pendiente de él. Pero no, somos egoístas. Debemos ser cristocéntricos. No, soy emilcéntrico. Todo tiene que rodear a favor mío. Todos debo ser yo. Y resulta que si es así, entonces téngalo por seguro que la transformación que hace el Espíritu Santo en Emilton no está. ¿Por qué? Porque quizás en qué creyó él. No creyó en el evangelio que transforma, en el evangelio que dice que cada hijo de Dios es importante para él, que por lo tanto debe ser importante para mí. Si él lo ama, de igual forma también debo yo amarlo. Son cositas, mis hermanos, que vuelvo y digo. O sea, entre más lee uno la Biblia se da uno cuenta pues lo peor que anda delante del Señor. Pero como nos corresponde, porque si lo dejo de hacer me debilito. Si lo dejo de hacer estoy expuesto a que cualquier cosita que llegue por ahí me agarre y me vuelva una mercocha. Por eso debo estar siempre pegado a la palabra del Señor. Padre bueno, gracias por tu bondad, misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias porque entendemos que somos débiles, completamente débiles, que somos pecadores, querido Padre, Señor, pero que por tu gracia, Señor, nos ves santo a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Permite de igual forma que nuestro actuar sea así, que sea genuino, que sea auténtico, que sea verdadero, Señor, que podamos entender que debe ser consecuente nuestro actuar con aquello que estamos recibiendo. Si estamos recibiendo tu palabra que es verdad, nuestro actuar también debe ser verdadero, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Guíales, oriéntales, Señor, y permítenos entender, Señor, de que tenemos una responsabilidad grande delante de ti, Señor. Porque de igual forma tú no necesitas nada de nosotros, Señor, pero nosotros necesitamos todo de ti. Ahora te pido, Señor, si así lo tienes destinado, llévanos con bien a nuestras casas y permite que donde quiera que estemos, Señor, podamos hablar de ti, de tu amor y de lo grande que eres. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hasta otra oportunidad, mis hermanos, si así el Señor lo permite.